Buenas noches para todos. Los invito a leer en la primera carta, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer hasta el 14, aunque vamos a considerar hasta el 7. Pero vamos a leer del 1 al 14. ¿Ustedes quieren ayudarme a leer? ¿Puede ser? ¿O quién quiere leer? ¿Tú? Bueno, lee del 1 al 7, Sheila. Hay micrófono ahí medio rápido, ágil. Después sigues tú, Guille, te digo con ganas. De 1 al 7, Sheila, del 8 al 14, Guille. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿El 8 a 14? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios y un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Muchas gracias. Muy bien. El otro día hicimos una introducción, el viernes pasado hicimos una introducción a esta carta. Es una carta fundamental, pero muy importante, que tendríamos que leer, hermanos, muchas veces. Algunos se leerle 30 veces. O sea, hay hermanos que dicen, para predicar el Evangelio, para enseñar, hay que leer 30 veces esta carta. Hay que conocerla porque está la sustancia del Evangelio. Acá está el Evangelio. Tenemos que conocer lo que es, cómo es la salvación nuestra. Y solo podemos conocerla si leemos y conocemos. Pero es muy importante que nos grabemos esta carta en nuestro corazón. Después, hoy no me dio el tiempo, pero quiero traerles algunos pensamientos de Martín Lutero en el prefacio, digamos, en la introducción a esta carta, que son muy interesantes, ¿verdad? Para Lutero decía que el devocional de él era justamente la carta a los Romanos. Con la importancia que tuvo ese hombre en la historia de la Iglesia y lo que nos bendijo a nosotros, ¿no? Una cosa que decíamos que hay cosas que se discuten, los que estudian discuten, no se sabe bien quién fundó esta iglesia, pero evidentemente no fue ningún apóstol, pero si no lo sabríamos. Algunos decían que era Pedro, pero si hubiera sido Pedro, un hombre de la importancia de Pedro, hubiera sido mencionado por Pablo. Lo que sí sabemos es que cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés sobre los creyentes en Jerusalén, había gente, se le predicó a gente de todas las partes del mundo, de todas las lenguas. Seguramente también había algunos judíos que habían ido a Jerusalén y eran de Roma. Tal vez fueran ellos o tal vez fueran otros. Lo cierto es que el Evangelio llegó a esa ciudad. Y era
como dijimos, una iglesia fundamentalmente compuesta por gentiles, por paganos, como cuando escribe Juan Calvino, no dice gentil, dice pagano, ¿verdad? Porque no eran judíos. Y uno de los indicios de que era una iglesia fundamentalmente compuesta por gente no judía es el versículo 13 de este capítulo 1 que dice, que recién lo leímos, ¿no? Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como lo tuvo también entre los demás gentiles. Estaba hablando de una iglesia que no era como la de Jerusalén, sino una iglesia que era básicamente compuesta por gente que no eran judíos ya. Una cosa que yo estuve viendo, escuchando, es que las cartas y la forma de escribir de la gente en aquella época era un poco distinta a la que escribimos nosotros una carta. Porque nosotros cuando escribimos una carta, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos dirigimos a la persona que estamos escribiendo, ¿verdad? Pero acá dice Pablo, y entonces empieza a decir a quién le escribe. Y todas las indicaciones de quién la escribió y los detalles de cómo fue escrita están al final de la carta, ¿verdad? Interesante eso, una observación interesante que escuché. Así escribía Pablo, porque así era la forma de escribir en aquellos tiempos, ¿no? Una epístola, que es una carta, es eso, una carta escrita a alguien. Y después cuando miremos al final, capítulo 16, vamos a ver todos los saludos que hay ahí, por mano de quién fue escrita, fue enviada por medio de una mujer. Eso todo lo vamos a ver más adelante. Quería mirar otra cosa. Bueno, creo que como introducción ya está. Dijimos que era en Roma, que era la ciudad más importante del imperio. Era la capital del imperio. ¿Recuerdan ese dicho que perdura hasta el día de hoy, que todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Era verdad, porque las carreteras se construían de esa forma, ¿no? Y hablando un poco en broma, era como las vías del tren en Uruguay. Toda la vía del tren conduce a Montevideo. Pues hicieron todo para llevar cosas a Montevideo. Se olvidaron del resto del país. Bueno, en aquel tiempo todos los caminos confluían, llevaban a Roma. Por eso era una ciudad muy importante el evangelio predicado ahí. Aunque no es que la iglesia de Roma fuera más importante que las otras, porque no lo era, pero por estar en esa ciudad fue considerada muy importante, y de ahí nació, de la mezcla con la política, con el imperio, fue que nació la iglesia católica, apostólica romana, que fue una deformación y que tanto daño ha causado, ¿verdad? Eso lo podemos decir con libertad en esta reunión. Bueno, pero y también pensaba hoy, aunque fue escrita esta carta tan importante, fue escrita a la gente que estaba en esta ciudad, la iglesia en la ciudad de Roma no es tan buena. La iglesia evangélica, cristiana, no es tan brillante, ¿verdad? A pesar de haber tenido el privilegio que tuvo en aquella época. Los tiempos cambian y la actitud de la gente hacia el evangelio hace que las cosas cambien. Si ustedes leen Apocalipsis, hay 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que es Turquía hoy. Y bueno, hubo una obra cristiana, una iglesia floreciente, viva, evangelista, fiel en aquella época. Y sin embargo, uno, si va en el siglo XXI a esas tierras, no va a encontrar una iglesia pujante, viva, porque no hay muchos cristianos, ¿verdad? Las gentes de esas tierras agarraron por otro camino hace mucho tiempo ya. Aunque, por supuesto, hay cristianos, hay gente que predica, hay hermanos que a pesar de que no hay libertad, como hay acá, hay iglesia, pero no hay libertad como hay acá. ¿Se acuerdan del testimonio que daba nuestra hermana de la Espada cuando había ido? Igual hay creyentes, pero no es la iglesia viva, fiel, pujante que hubo en el primer tiempo. Vamos a ver algunas cosas.
Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que él había prometido antes por los profetas en las santas Escrituras. Que él había prometido por sus profetas antes en las Sagradas Escrituras, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Primera cosa, habla del Evangelio. Y el Evangelio es una palabra que, como ustedes saben, una palabra griega que significa buena nueva o buena noticia. Les cuento una historia que cuando yo me convertí, primero, cuando pasaba por este lugar, antes, o sea, por los 70, pasaba por este lugar, había un cartel ahí arriba que decía Salón Las Buenas Nuevas. Y después, cuando yo me convertí por los 80, 78, por allá, el cartel, le habían cambiado el cartel y decía Iglesia Las Buenas Nuevas. Entonces, siempre me llamó la atención, ¿no? Esa palabra, buenas nuevas. Evangelio es buena nueva. Evangelio es buena nueva, es la palabra griega que traducida al español quiere decir buena nueva. Y es buena nueva acerca de su Hijo Jesucristo, de Hijo de Dios, ¿no? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia de Dios? Dios tiene una buena noticia, una buena nueva para el hombre. Él tiene algo bueno para el hombre. El Evangelio es una buena noticia para el hombre. La buena noticia es que Dios ha venido a visitar al hombre en forma humana. Por eso es acerca del Señor Jesucristo. Dios ha venido al hombre en forma humana a visitarlo. Dios se ha hecho hombre. Como dice Baruch, que es un hermano que algunos escuchan, dice, es una herejía decir que el hombre se puede convertir en Dios. Eso es una herejía. Cuidado, que hay religiones que lo dicen. El mormonismo se parece mucho a eso. Y otros creen que el hombre puede llegar a ser Dios. Pero es una buena nueva el hecho de que Dios se hizo hombre. De que Dios se hizo hombre. Y el Evangelio está en la persona de Cristo. No podemos conocer la buena noticia de Dios, la buena nueva de Dios, sino en la persona de Jesucristo, que como lo explica bien claro Juan, es el Verbo encarnado, Dios hecho hombre. Y todo lo bueno que Dios tiene para el hombre está pura y exclusivamente en la persona de Cristo. Voy a citar otra cosa que dice Juan Calvino. Dice, todo el Evangelio, dice Juan Calvino, está contenido en Cristo, de modo que quien se aleja de Cristo un solo paso, se aleja también del Evangelio. Todo el Evangelio está contenido en la persona de Cristo. De modo que quien se aleja de Cristo un paso, se aleja también del Evangelio, de la buena noticia. Esto es importantísimo. Dios no tiene nada para nosotros, sino es en la persona de su Hijo Jesucristo. Ojalá entendamos esto. Dios no, y yo creo que podemos decir una cosa que me gusta insistir. Dios no vino a reformar la vida de las personas. Dios no vino para que dejes de fumar, para que te dejes de drogar, para que seas mejor vecino. No vino para eso. Eso es una consecuencia de convertirse. Él vino para que tú lo conozcas, lo recibas, lo tengas en tu vida en la persona de Cristo. Dice Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y la ira de Dios está sobre él.
nosotros tenemos que tener claro esto y desear esto para nuestros familiares, para nuestros semejantes, para todas las personas que se nos cruzan por delante. Necesitan tener lo que nosotros tenemos, a la persona de Cristo en las vidas. ¿Me explico? El que no tiene a Cristo está muerto. El que se va de este mundo sin Cristo está perdido. Está perdido. Hay un pensamiento que había dejado para más adelante, pero lo puedo decir ahora, que somos llamados para la obediencia al Evangelio, a la obediencia de la fe, para la obediencia de la fe, o sea, para la fe en Jesucristo. De modo que una persona que no quiera obedecer, ¿cuál es el mandato? ¿El mandato de Dios cuál es? Lo dice Juan, que creamos en su Hijo Jesucristo. El hombre no se salva por obras, como lo explica muy claro en esta carta. Se salva por la fe en el Jesucristo. Y si alguien no quiere creer, afrenta a Dios. Comete un terrible e imperdonable pecado el que no quiere creer. No tiene salvación el que no quiere creer. ¿Verdad? Y Pablo fue llamado justamente para eso, para predicar a Jesucristo, a todos, pero a los gentiles, como vimos el otro día. Otro pensamiento, la copia. No es algo novedoso el Evangelio. Dice el que fue declarado hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 2. Que había sido prometido, dice, pero digo versículo 1 primero. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios que había sido prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado, etc. O sea, el Evangelio no es algo novedoso. Ya había sido anunciado, no había sido presentado. Es distinto, ¿no? Ya se había anticipado el Evangelio. No es algo que surge de la nada. De Jesucristo se había hablado en el Antiguo Testamento, ¿sí o no, hermano? Sí. Era esperado. El Evangelio había sido anunciado, pero llega ahora. Llega en la persona de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante conocer las profecías del Antiguo Testamento? Porque las profecías del Antiguo Testamento son las que nos llevan a reconocer a nuestro Hijo, a Jesucristo. Déjenme un versículo acá. Acerca de su Hijo Jesucristo, que dice, versículo 4. ¿Quién me lee el versículo 4, por favor? Vamos, rápido, seamos ágiles. Ahí está. Que fue declarado Hijo de Dios, como dice, con poder. Estoy buscando la palabra que estuve estudiando esa palabra. La palabra declarado quiere decir demostrado como Hijo de Dios. Tiene dos acepciones, pero acá declarar, ¿verdad? O demostrar, quiere decir que uno identifica a alguien comparándolo con un patrón. Entonces, uno identifica al Hijo de Dios comparándolo con lo que las profecías decían. ¿Me explico? O sea, las profecías anunciaban, era anunciado cómo iba a ser el Mesías, quién era el Mesías. Entonces, cuando viene el Mesías, uno lo identifica. El Jesucristo es identificado. Los maestros religiosos judíos cometieron el imperdonable error de no querer aceptar lo que el Espíritu Santo había dicho en el Antiguo Testamento. Y no quieren aún, no quieren reconocer. Tergiversan la Escritura para no reconocer a Jesucristo como que estaba
anunciado. Ellos tenían que conocer, Jesús lo dijo, en las Escrituras dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. Ustedes identifíquenme. Soy yo el Mesías. Soy yo el anunciado. Soy el Hijo de Dios. Las profecías dan testimonio de mí. Entonces, la Biblia es una sola cosa. Era anunciado en el Antiguo y ahora es declarado. Nosotros, por el Espíritu Santo, Dios nos iluminó para que nosotros identifiquemos a ese que es el Hijo de Dios y para que creamos en Él. Dios nos dio esa gracia. Y no hay otra salvación, hermanos. No hay otro camino, no hay otro que pueda salvar. Es lo que en este libro se va a desarrollar. Él dice que era del linaje de David, ¿verdad? Hijo de David. O sea, porque justamente teníamos que identificar a alguien que tuviera esa genealogía. Viene, por supuesto, van antes, era de Sem, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y sigue en la línea Isaí, David, ¿verdad? Y de David iba a venir el Mesías. Y bien, es hijo de David, no hereda el pecado, pero es hijo de David. José era heredero del trono. José, el padre adoptivo de Jesús, era heredero del trono. Y Jesús es hijo del matrimonio de José y María. ¿Me explico? Nace ahí. ¿Por qué no hereda el pecado? Ustedes lo saben. Porque nace por obra, por un milagro, por el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo que le dice el ángel a María, el santo ser te cubrirá. Y lo que es engendrado es santo. Es el Hijo, es Dios, es una cosa tremenda. Dios haciéndose hombre, lo que celebramos en la Navidad, ¿no? Que Dios se hace hombre en el vientre de María. Es el Hijo de David, hecho hombre, plenamente hombre. Es Dios y hombre. Entendamos esto, Jesús es Dios y hombre. Porque cuando acá dice Hijo de Dios, está diciendo que tiene la misma naturaleza de Dios. Y cuando se habla de este Hijo de Dios, en Juan 1 y en Colosenses, se habla de que es eterno, de que preexiste, ¿verdad? Una doctrina que ha sido una enseñanza básica para la salvación, que ha sido cuestionada del siglo I, porque claro, el diablo siempre ha levantado personas para que contradigan esta enseñanza como hoy lo siguen haciendo. Pero no nos dejemos marear. Jesús es Dios. Cuando decimos que es Hijo de Dios, estamos diciendo que es Dios. Y entonces dice, bueno, pero ¿cuántos dioses hay? Uno solo. Como padre e hijo, bueno, pero tiene 3 personas. Y ahí algunos piensan así, uno entiende. ¿Y qué me importa que no entender? Lo que no entiendo lo creo. Porque yo no puedo razonar y meter dentro de mi cabeza a Dios. Porque Dios es infinito y yo soy muy chiquito. Me explico lo que digo, ¿no? Entonces, no puedo ponerme a discutir a Dios. Tengo que aceptar la revelación de Dios. La revelación de Dios tengo que aceptarla por la fe y vivirla. No puedo entender demasiado estas cosas, pero puedo disfrutarlas. ¿Verdad? Saber que el Hijo de Dios, que es Dios, hizo hombre para que yo lo conozca y para morir por mí en la cruz. ¿Lo puedo entender? Lo puedo entender. ¿Verdad? ¿Lo puedo creer? Lo he creído. ¿Qué disfruto? La salvación y la comunión con Dios teniéndolo a Él como Salvador. Él lo trajo del cielo y manifestó y fue manifiesto en carne. Otro pasaje que vamos a ver acá dice que fue, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí creo que es bueno leer 2 pasajes. En Juan 2, 18 y 22, dice, que está hablando Jesús, está en el templo, ¿se acuerdan?
Dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron pues los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Verdad? Fue aprobado. Hay una señal, el sello de que Jesús es el Hijo de Dios, es su propia resurrección. Juan 10:18 dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de Dios. ¿Quién puede decir esto? Solo Él podía decirlo. Solo nuestro Señor. El Padre desde el cielo dijo varias veces que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando se bautizó, ¿te acuerdan? Este es mi Hijo amado. Cuando se transfiguró, estando Pedro, Juan y Jacobo, este es mi Hijo amado. Pero ahora, con la resurrección, sella eso en forma indeleble, imborrable. Este es mi Hijo, es el Hijo de Dios. Por eso resucitó. Porque Él tenía poder para poner su vida y para volverlo a tomar. Porque eso es el sello de que es el Hijo de Dios. Ese evangelio es el que anuncia Pablo. Ese evangelio es el que anuncia a Pablo. Él tiene, yo creo que siempre es bueno insistir que Jesús tiene 2 naturalezas simultáneas. Tenía una sola antes, pero ahora tiene para siempre 2 naturalezas. Es Dios y hombre para siempre. Cuando nosotros vayamos al cielo, los que hemos creído en Jesucristo, ¿cómo vamos a ver a Dios? Vamos a ver a Cristo. Eso es ver a Dios. Ver a Cristo es ver a Dios. Como le dijo a Tomás, tanto tiempo hace que estoy con Tomás, sí, tanto tiempo, que le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen. Yo y el Padre, uno somos. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. El que rehúsa creer en el Hijo, no tiene tampoco el Padre. Jesucristo es nuestro Dios. El objeto de nuestra fe es la persona de Cristo. El testimonio que tenemos para dar es la persona de Cristo. Lo que la gente alrededor mío necesita conocer es a Jesucristo. Al que necesitan tener es a Él. Si lo tienen a Él, tienen todo. Muchos predican y al Cristo bíblico. Porque quiero decirle una cosa. De Cristo hablan muchos, hasta los hindúes. Pero el Cristo del que ellos hablan no es el Cristo verdadero. Los musulmanes también respetan a Jesús como un profeta. Pero no es el Jesús bíblico. ¿Me explico? Otros, los mormones, hablan de Jesús, los testigos de Jehová, hablan de Jesús, pero no conocen a Jesús bíblico, que es el único Jesús que hay, ese que salva. Por eso es bueno conocerlo. Este Jesús, que es Dios y hombre, es el Dios que se hizo hombre. Si lo tengo a Él, tengo a Dios. Dice, por Él recibí la gracia y el apostolado, ¿verdad? Recibió algo gratis y un mensaje para hacer. Quiero decirles una cosa, que hay servicios o llamados, hombres o mujeres, que son llamados a servir en la iglesia local, ¿verdad? Si Dios te llama como anciano, si alguno de ustedes lo llama como anciano, ¿es para servir dónde? ¿Se entiende la pregunta? En la iglesia local. Pero hay llamados como el de Pablo,
que son para toda la iglesia. Pablo fue llamado a toda, por eso predicaba en todas partes, era su llamado. Y hoy en día hay hombres así también, ¿verdad? Yo pienso que cuando Samuel Peremillo predica, tiene un llamado para enseñar en muchos lugares, y otros también. Es interesante. Y es algo que depende de la soberanía de Dios. Dios es el que llama, el que inviste con los dones y el que encomienda la tarea. Apóstol no es un grado jerárquico, que es enviado, es un trabajo, una misión, es un misionero. Apóstol es un enviado, un misionero, ¿verdad? Bueno, no es uno que se cree más superior a los demás y que hace un show. Es un misionero, un enviado con un mensaje. Interesante, que él fue investido, tenía la autoridad de Dios, pero justamente por tener la autoridad de Dios y predicar a Jesucristo, recibió Pablo del mundo el mismo trato que recibió Jesús. ¿O no? ¿A Jesús lo trataron bien cuando vino a este mundo? No tenía lugar en este mundo. ¿Verdad? No tenía lugar. No era del mundo, como nosotros no somos del mundo. Pablo predicaba a Cristo. No era del mundo, como su maestro, su Señor, no era del mundo. Y por eso el mundo trata a que se identifique con Cristo como trató a Jesús. Fue azotado, apedreado, escupido, lo tuvieron que bajar por un canasto para que no lo mataran, llevado a tribunales, difamado, ¿saben? Hasta que fue ejecutado mediante decapitación, ¿verdad? Fue apartado para el Evangelio. Y estamos llamados apartado para el Evangelio. Somos llamados a la santidad, ¿verdad? Nosotros somos rescatados del pecado, no para vivir como vivíamos antes, no para vivir en la basura, sino somos rescatados del basurero del mundo, porque el mundo es un basurero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? El mundo es un basurero y huele mal. Y Dios bien percibe el olor. Fuimos rescatados del mundo, siendo parte de ese basurero, para vivir en santidad. Por supuesto, yo sé que fallamos muchas veces, pero no fuimos llamados para seguir arrastrándonos como antes, sino para vivir en santidad, en dependencia de Dios, en obediencia. ¿Le interesa el tema? ¿Qué tiene que hacer? Leer primero, lean esta carta de los Romanos, léanla, oren sobre ella y el próximo viernes seguimos compartiendo. ¿Está? Sí, Chaira. ¿Quieres decir algo? Bueno, sí, me he olvidado. Veo eso. Vamos a ver qué hacemos. ¿Está? Yo les pido por favor que la lean esta carta, ¿verdad? Es apasionante esta carta. Es una carta para los creyentes, para que podamos predicar. Bueno, ¿alguien quiere terminar orando, hermanos? Una cosa, aunque no están algunas de las hermanas que van a disfrutar del retiro femenino, las actividades siguen en la iglesia, ¿verdad? Hay jóvenes. El joven de Mateo. ¿En tu casa? Mateo. ¿A qué hora hacemos? ¿Desde qué hora? ¿8:30? 8 está. Les digo a los jóvenes que van a estar que Mateo, como es su cumpleaños, nos invitó a estar con él mañana en su casa. Así que, en vez de venir aquí, vamos a la casa de él. El domingo tenemos una clase general que Jorge se ofreció a darla. Así que hay escuela dominical como siempre. Jugamos al dado, desayunamos y después tenemos acá una clase unida. Y de noche le toca predicar a Alejandro sobre la mesa del Señor. Así que tenemos la reunión también. Así que los que no están en retiro de damas, bueno, las damas capaz que llegan también algunas, ¿no? Bueno, estamos acá. Así que bueno, si alguien quiere orar para terminar, por favor, que lo haga.